Audiolibro Propuesta Constitución Política de la República de Chile 2022. Nacionalidad y ciudadanía. Artículo 114. Son chilenas y chilenos quienes hayan nacido en el territorio de Chile. Se exceptúan las hijas y los hijos de personas extranjeras que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, quienes sin embargo podrán optar por la nacionalidad chilena, en conformidad con la Constitución y las leyes. Sean hijas o hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Obtengan carta de nacionalización de conformidad con la ley. Obtengan especial gracia de nacionalización por la ley. No se exigirá renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la carta de nacionalización chilena. Toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial de identificación sea consignada, además de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos y naciones indígenas del país. La ley establecerá medidas para la recuperación de la nacionalidad chilena en favor de quienes la perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio, sus hijas e hijos. Artículo 115. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad en la forma y las condiciones que señala este artículo. La ley podrá crear procedimientos más favorables para la nacionalización de personas apátridas. La nacionalidad chilena confiere el derecho incondicional a residir en el territorio chileno y a retornar a él. Concede además el derecho a la protección diplomática por parte del Estado de Chile y los demás derechos que la Constitución y las leyes vinculan al Estatuto de Nacionalidad. Artículo 116. La nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales, y solo si con ello la persona no queda en condición de apátrida. A. Renuncia voluntaria manifestada entre autoridad chilena competente. B. Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. C. Revocación por ley de nacionalización, concedida por gracia. En el caso de la letra A, la nacionalidad podrá recuperarse por carta de nacionalización. En los restantes casos, podrá ser solo por ley. Artículo 117. Las personas que tienen la nacionalidad chilena son ciudadanas y ciudadanos de Chile. Las que pierdan aquella, perderán también la ciudadanía. Asimismo, serán ciudadanas y ciudadanos las personas extranjeras avecindadas en Chile, por al menos 5 años. En este caso, se perderá la ciudadanía si cesa el avecindamiento. El Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo a través de los distintos mecanismos de participación de los derechos derivados de la ciudadanía, en especial en favor de niñas, niños, adolescentes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas mayores y personas cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyen sus posibilidades de ejercicio. Artículo 118. Las personas chilenas que se encuentren en el exterior forman parte de la comunidad política del país. Se garantiza el derecho a votar en las elecciones de carácter nacional, presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y consultas, conforme a esta Constitución y las leyes. En caso de crisis humanitaria y demás situaciones que determine la ley, el Estado asegurará la reunificación familiar y el retorno voluntario al territorio nacional. Acciones constitucionales. Artículo 119. Toda persona que por causa de un acto o una omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, podrá concurrir por sí o por cualquiera en su nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley, el que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista. La acción se tramitará sumariamente y con preferencia a toda otra causa que conozca el tribunal. Esta acción cautelar será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso o medio procesal para reclamar su derecho, salvo aquellos casos en que por su urgencia y gravedad pueda provocarle un daño grave, inminente o irreparable. Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y que permita la resolución del asunto. El tribunal competente podrá en cualquier momento del procedimiento de oficio o a petición de parte decretar cualquier medida provisional que estime necesaria, y alzarlas o dejarlas sin efecto cuando lo estime conveniente. No podrá deducirse esta acción contra resoluciones judiciales, salvo respecto de aquellas personas que no hayan intervenido en el proceso respectivo y a quienes afecten sus resultados. La apelación en contra de la sentencia definitiva será conocida por la Corte de Apelaciones respectiva. Excepcionalmente, este recurso será conocido por la Corte Suprema, si respecto a la materia de derecho objeto de la acción existen interpretaciones contradictorias, sostenidas en 2 o más sentencias firmes y emanadas de Cortes de Apelaciones.
De estimarse en el examen de admisibilidad que no exista tal contradicción, se ordenará que sea remitido junto con sus antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente para que, si lo estima admisible, lo conozca y resuelva. Esta acción también procederá cuando por acto de resolución administrativa se prive o desconozca la nacionalidad chilena. La interposición de la acción suspenderá los efectos del acto o resolución recurrida. Tratándose de los derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrán ejercer esta acción tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier persona o grupo. En el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por las instituciones representativas de los pueblos indígenas, sus integrantes o la Defensoría del Pueblo. Artículo 120. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes podrá concurrir por sí o por cualquier persona en su nombre, sin formalidades, ante la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata. Esa magistratura podrá obtener que el individuo sea traído a su presencia y su decreto sea precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o los lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del tribunal competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. Sin perjuicio de lo señalado, el tribunal deberá agotar todas las medidas conducentes a determinar la existencia y condiciones de la persona que se encuentre privada de libertad. Esta acción también procederá respecto de toda persona que legalmente sufra una privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal, ambulatoria o seguridad individual, debiendo en tal caso adoptarse todas las medidas que sean conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Artículo 121. Toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación será fijado por la ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito. La compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por una causal fundada en una conducta efectiva del imputado. Artículo 122. Toda persona que haya sido condenada por sentencia dictada con error injustificado o falta del servicio judicial tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hayan causado. Si todo o parte del daño deriva de la privación de libertad, la compensación que siempre se podrá exigir conforme al artículo anterior será imputada a la precedente indemnización. La misma indemnización procederá por las actuaciones o decisiones administrativas derivadas del funcionamiento judicial, que con falta de servicio generen daño. Defensoría del Pueblo. Artículo 123. Un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Defensoría del Pueblo, tendrá como función la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho internacional, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en la forma que establezca la ley. La Defensoría del Pueblo funcionará desconcentradamente en defensorías regionales, conforme a los que establezca su ley. La ley determinará las atribuciones, la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Defensoría del Pueblo. Artículo 124. La Defensoría del Pueblo tendrá las siguientes atribuciones. A. Fiscalizar a los órganos del Estado y a las entidades privadas que ejercen actividades de servicio o utilidad pública en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. B. Formular recomendaciones en las materias de su competencia. C. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos. D. Tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos humanos y derivar en su caso. E. Deducir acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen, cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos. F. Interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia, respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas y demás que establezca la ley. G.
custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. H. Recomendar la presentación de proyectos de ley en materia de su competencia. I. Promover la formación y educación en derechos humanos. J. Las demás que le encomienden la Constitución y la ley. Todo órgano deberá colaborar con los requerimientos de la Defensoría del Pueblo, pudiendo acceder a la información necesaria y constituirse en dependencia de los órganos objeto de fiscalización, en conformidad con la ley. Durante los estados de excepción constitucional, la Defensoría del Pueblo ejercerá plenamente sus atribuciones. Artículo 125. La dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo de una defensora o un defensor del pueblo, quien será designado por la mayoría de quienes integren el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, a partir de una terna elaborada por las organizaciones sociales y de derechos humanos, en la forma que determine la ley. Las personas propuestas por las organizaciones deberán cumplir los requisitos de comprobada idoneidad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Quien dirija la Defensoría del Pueblo durará 6 años en el ejercicio del cargo, sin reelección. Al cesar su mandato y durante los 18 meses siguientes, no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad. Gozará de inamovilidad en su cargo y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. Cesará en su cargo por cumplimiento de su periodo, por condena por crimen o simple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función y por remoción. Podrá ser removido por la Corte Suprema por notable abandono de deberes en la forma que establezca la ley. Existirá un Consejo de la Defensoría del Pueblo, cuya composición, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. Artículo 126. Existirá un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Defensoría de los Derechos de la Niñez, que tendrá por objeto la promoción y protección de los derechos de que son titulares niñas, niños y adolescentes, y velar por su interés superior. Lo anterior, conforme a esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y la legislación nacional. La ley determinará la organización, las funciones y las atribuciones de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Con esto llegamos al final del capítulo 2. Muchas gracias por escuchar este audiolibro. Voto informado este 4 de septiembre.